Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hablar acerca de las leyes de los gases. Para poder hablar de las leyes de los gases primero debemos hablar de algunas definiciones, como por ejemplo debemos definir qué es un gas. Y un gas lo vamos a definir como un fluido sin forma ni volumen propio, cuyas moléculas tienden a separarse unas de otras y presentar mayor movilidad que la de los líquidos. Así vamos a definir un gas. La presión es otra variable importante que tiene mucho que ver y que influye mucho en las leyes de los gases, y es una fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. En este caso nos vamos a enfocar en la presión que ejercen los gases sobre ciertas superficies para poder cambiar las variables. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Se mide en milímetros de mercurio o torr. Y una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio o 760 torr. La temperatura es otra variable muy importante que puede hacer cambios entre los gases. La vamos a definir como la cantidad de calor que tiene un cuerpo o también el nivel térmico de un cuerpo. Ahora sí miremos la ley de los gases. Hablemos de la ley de Boyle. Boyle dice que a temperatura constante el volumen V ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada, y cuya fórmula que nos da es V1, o sea, volumen 1 por presión 1 va a ser igual a volumen 2 por presión 2. La ley de Charles nos dice a presión constante, el volumen ocupado por una masa de gas definida es directamente proporcional a la temperatura absoluta. O sea, nos relaciona el volumen y la temperatura. Y su fórmula es volumen 1 por temperatura 2 va a ser igual a volumen 2 por temperatura número 1. Luego esas dos leyes se combinan y nos da la ley combinada de los gases, la que nos dice que volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 va a ser igual a volumen 2 por presión 2 por temperatura número 1. Esa es la ley combinada. Luego Avogadro hace su aporte también con lo del número de Avogadro. Entonces, en los años 1811, este científico postuló su ley que dice: a temperatura y presión constante, el volumen V ocupado por una muestra de gas es directamente proporcional al número de moles N, del gas. En esa fórmula se recomienda trabajar en atmósferas. Debemos trabajar en atmósferas porque la N, una de sus variables, está trabajando en atmósferas. Entonces, para poder cancelar todas sus variables, todas sus unidades que son litros, atmósfera sobre mol por grado Kelvin, entonces esas son las variables con las que debemos trabajar en esa fórmula. La ley de Dalton nos dice: la presión total ejercida por una mezcla de gas ideal es la suma de las presiones parciales de esos gases. Y entonces su fórmula es P por B es igual a nRT. Listo, pasemos ahora a la parte práctica. Este ejemplo nos dice: un gas ocupa 15 litros a una presión de 790 torr. ¿A qué presión se debería someter este gas para que ocupe un volumen de 20 litros si la temperatura no cambia? Cuando nos dicen que la temperatura no cambia, quiere decir que T1 es igual a T2. Así que se cancela, no las vamos a tener en cuenta. Lo primero que nosotros debemos hacer para resolver este ejercicio es sacar los datos. Nos dice: un gas ocupa un volumen, 15 litros de un volumen. Volumen 1 es igual a 15 litros. A una presión de 790 torr. Presión 1, 790 torr. ¿A qué presión se debería someter este gas para que ocupe presión 2 es igual, la incógnita, para que ocupe un volumen de 20 litros? Entonces lo que vamos a calcular es la presión 2. Esta es nuestra incógnita. Nuestra fórmula nos dice volumen 1 por presión 1 va a ser igual a volumen 2 por presión 2. Entonces empezamos a reemplazar los valores. Volumen 1 es igual a 15 litros por la presión 1, que es 790 torr, va a ser igual al volumen 2, que es 20 litros, por la presión 2, que es la X.
Es la incógnita, es lo que yo voy a calcular. Despejando la X me queda. X va a ser igual a 15 litros por 790 torr sobre 20 litros. Aquí enseguida cancelo los litros y ya sabemos que el resultado me va a quedar en torr. Entonces presión 2 va a ser igual, yo hago mi multiplicación, coloco 15 por 790 entre 20. Eso es igual a 592. Y este sería mi resultado. 592 torr. Este ejemplo de la ley de Charles nos dice: se transfieren 140 mililitros de hidrógeno a 90 grados Celsius en un cilindro. ¿A qué temperatura debería estar el hidrógeno para que ocupe un volumen de 200 mililitros si la misma presión está constante? Obviamente, igual que en el ejercicio anterior, la presión 1 es igual a presión 2, por eso no se tiene en cuenta en este lugar. Aquí hay que tener en cuenta también que la temperatura se debe pasar a Kelvin. Sacamos los datos. Se transfieren 140 mililitros. Este es volumen 1. Va a ser igual a 140 mililitros. Se transfiere el hidrógeno a 90 grados Celsius. Temperatura 1 es igual a 90 grados Celsius. Y vamos a hacer su conversión enseguida a Kelvin. Más 273. Esto es igual a 363 Kelvin. Seguimos leyendo. ¿A qué temperatura debería estar el hidrógeno? O sea, ¿a qué temperatura? T2 es nuestra incógnita en este caso, para que este volumen pase de 140 a 200. Este sería el volumen 2, 200 mililitros. Si la presión está constante. Entonces la fórmula aquí es B1 por T2 va a ser igual a B2 por T1. Reemplazamos los valores. B1 es igual a 140 mililitros por T2, que es la incógnita, va a ser igual a B2, 200 mililitros, por T1, 363 Kelvin. Despejando la X, X va a ser igual a 200 mililitros por 363 Kelvin sobre 140. Cancelamos los mililitros, entonces multiplicamos 200 por 363 dividido en 140. Entonces, nuestra temperatura 2, T2, debería estar en 518 Kelvin. En este ejemplo observamos que una muestra de argón ocupa 120 litros a 35 grados Celsius bajo una presión de 820 torr. ¿Cuál es el volumen que debería ocupar el gas a temperatura y presión estándar? Vamos a sacar los datos. Volumen 1 va a ser igual a 120 litros. Temperatura 1 es igual a 35 grados Celsius. Vamos a sumarlo enseguida más 273 para pasarlo a Kelvin. Esto nos da 308 Kelvin. Seguimos leyendo. Bajo una presión 1 es igual a 820 torr. ¿Cuál es el volumen que debería ocupar? Volumen 2 es la incógnita que debería ocupar el gas a temperatura y presión estándar. Entonces, la temperatura 2 estándar o de los gases ideales
es 273 Kelvin. Y la presión es una atmósfera. Presión 2, una atmósfera, pero como aquí nos están dando la primera presión en torr, entonces 760 torr. Ya lo que nos queda ahora es reemplazar los valores. Entonces la fórmula nos dice volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura número 1. Entonces vamos a buscar aquí, vamos a empezar a reemplazar los valores en este lugar. Volumen 1 es igual a 120 litros. Lo vamos a multiplicar por la presión 1, que es 820 torr. 820 torr. Por la temperatura 2, que es 273 Kelvin. 273 Kelvin. Esto va a ser igual a B2, volumen 2, que es la X, va a multiplicar a la presión 2, que es 760 torr, por la temperatura 1, que es 308 Kelvin. Despejando la X, nos queda de la siguiente manera. X va a ser igual a 120 litros por 820 torr por 273 Kelvin dividido 760 torr por 308 Kelvin. Y aquí empezamos a cancelar las unidades similares. Kelvin, Kelvin, torr y torr. El resultado nos va a dar en litros. Entonces, ahora multiplicamos 120 por 820 por 273 dividido entre 760 por 308. Eso nos da un igual de 114. Entonces, nuestro volumen 2 va a ser igual a 114.7 litros. Este es nuestro resultado. Este ejemplo nos dice cuál es el volumen de un globo que se llenó con 3.5 moles de helio cuando la presión atmosférica es 720 torr y la temperatura es 35 grados Celsius. Este es un ejemplo típico de la ecuación de los gases ideales. Vamos a sacar los valores primero. Los valores tenemos, ¿cuál es el volumen? Entonces el volumen ya sabemos que es la incógnita, lo que nos piden primero. La N es igual a 3.5 moles. La presión atmosférica, presión 720 torr. Esto aquí debemos pasarlo a atmósferas. Y la temperatura es igual a 35 grados Celsius. También hay que pasarla a Kelvin. Ya que vamos a trabajar con la constante R. Y la constante R tiene sus unidades atmósferas, Kelvin, litros. Entonces 0,08205 es nuestra constante. Entonces decimos que una atmósfera es igual a 760 torr. Entonces decimos en 720 torr, ¿cuántas atmósferas hay? Entonces aquí esto equivale a tener 0,94 atmósferas. .94. Esto lo tenemos que sumar, estos 35 más 273 para que nos den Kelvin. 308. Todos nos han dado lo mismo. Bueno, y ahora sí resolvemos nuestro ejercicio. Entonces la fórmula es B por P, volumen por presión, va a ser igual a N
RT. Cambiando, despejando la B, B va a ser igual a N, que es 3.5 moles por la R, que es la constante 0,08205, por la temperatura, que es 308. Todo esto sobre la presión, que es 0,94 atmósferas. Realizando el cálculo, entonces multiplicamos 3.5 moles por 0,08205 por 308 dividido en 0.94. Eso nos da 94 litros. Ese es nuestro volumen. 94 litros. Espero les haya servido esta información. Bendiciones a todos.